Accidentología, unidad número 14, última unidad, fotografía, croquis, acta LEF, protocolos, acta RIA, el relevamiento accidentológico. En realidad es la unidad 13, relevamiento de la escena. Un hecho relevante por magnitud, trascendencia pública y calidad de las personas involucradas. No sabía que las personas tenían calidad, pero bueno, todos saben a qué se refiere. No puedo creer que el apunte diga eso, pero bueno. El personal policial o de fuerza de seguridad que intervenga en el lugar del hecho deberá abstenerse de hablar acerca de del hecho o de las circunstancias del mismo con terceras personas ajenas a la investigación. Toda persona vinculada con la investigación debe evitar mover y tocar elementos u objetos que se encuentren en el lugar de suceso e impedir que otro lo haga hasta que él mismo no haya sido examinado o fijado por quien corresponda. Utilizar durante todo el procedimiento coberturas en las manos a fin de evitar dejar nuevos diseños digitales y contaminar las muestras con la transpiración del operador. Proteger los elementos, rastros y indicios que se encuentren en peligro de ser alterados, deteriorados o destruidos. Por ejemplo, cubriendo áreas expuestas al humo, lluvia, rayos directos del sol, viento o pisadas de operadores. Abstenerse de fumar y o salivar en el lugar del suceso. Evitar dejar abandonados efectos personales o material descartable utilizado en el lugar del suceso. Los peritos intervinientes en el lugar del suceso son los únicos que se encuentran facultados a descartar cada elemento, rastro y o indicio previa consulta con la autoridad judicial o el Ministerio Público competente. El coordinador del lugar del suceso debe preguntar al personal policial ya presente sobre el hecho acaecido, las medidas de seguridad adoptadas y las personas que allí ingresaron. Definir los límites del lugar del suceso a fin de protegerlo y asegurarlo. Establecer y controlar los límites del lugar del suceso con el objeto de incluir el lugar en que se produjo el hecho y los lugares en los que pudieron haberse movido los protagonistas del hecho y o partícipes y o las evidencias. Utilizar cordeles, cintas, vehículos, al propio personal o cualquier otro medio existente a su alcance para la demarcación, protección y aislamiento del lugar de suceso cuando se trate de lugares abiertos. Clausurar los accesos cuando se trate de lugares cerrados, ya sea ubicando personal frente a las puertas y ventanas o sellando dichos sectores. Separar una vez aislado el lugar de suceso en 3 zonas cuyos límites estarán fijados de acuerdo a las características del suceso. La zona interior crítica, que es el perímetro dentro del cual es altamente probable que existan elementos, rastros y o indicios del hecho que se investiga. Zona exterior restringida, sector de libre circulación y permanencia en el cual deben agruparse los diversos especialistas convocados a tal efecto, personal policial o de fuerzas de seguridad de apoyo, funcionarios judiciales o del Ministerio Público, etc. Zona exterior amplia, sector libre de circulación y permanencia. El relevamiento del escenario de los hechos. Labor pericial. Durante el relevamiento, el perito tendrá en cuenta los factores que intervienen en el triángulo accidentológico, como ser los factores humano, mecánico y ambiente. Se determinará el estado del pavimento y la ubicación temporespacial del accidente. Ubicación temporespacial, ubicándola como macroubicación, la ubicación y la microubicación. La ciudad de Mechongué, zona rural, ubicación kilómetro 327, 3, curva pronunciada, sería la microubicación, ponele. La inspección ocular se llevará a cabo de la siguiente forma. Después de sucedido el hecho de tránsito, los vehículos quedan en el lugar de reposo final. La inspección ocular se realizará desde el lugar de reposo de los mismos en sentido de búsqueda de los indicios que llevaron al accidente y sentido de circulación previos. Se buscará, por ejemplo, marcas de neumático, puntos de quiebre, restos de materiales, depósitos de líquidos, marcas en el pavimento, arañazos, restregones, hendiduras. Luego de realizar una macroinspección, se realiza una microinspección. Relevamiento de indicios. Es fundamental el correcto relevamiento de indicios en el lugar de los hechos. Si tengo dudas de la data de una huella de vieja data o presente producción. Todo neumático tiene valor fijado que nos indica la velocidad máxima para ese neumático y de acuerdo a la letra la presión de inflado. Relevamiento, inspección ocular de la calzada. El estudio de la calzada se puede considerar como la recolección de datos y rastros complementarios del hecho de tránsito. El mejor momento para el examen de la calzada es el que se efectúa en la escena del crimen. ¿No decías que era todo lugar del suceso? Lugar del suceso, lugar del suceso. Y ahora es escena del crimen. La función del accidentólogo en el lugar de los hechos es de coordinar el relevamiento del equipo interdisciplinario pericial. ¿Qué? En cada accidente que están involucrados vehículos, dejan alguna prueba o rastro físico de lo ocurrido. Tan pronto sea interpretado estos rastros, no podrán ser cuestionados.
Algunas marcas dejadas sobre la calzada son tan evidentes que todo el mundo, estando en la escena del crimen, puede apreciarlas. No todo el mundo, no, porque no entra todo el mundo. Deben buscar cuidadosamente marcas como por ejemplo restregones, arañazos, hendiduras y surcos. Secuencia fotográfica, relevamiento. Las fotografías que voy a tomar en el lugar de los hechos, las placas fotográficas en primer lugar son de lo general a lo particular y sus detalles. Tomas panorámicas. Es la primera en tomar, sentido de circulación, la intersección, una panorámica general de lo que quedó de las posiciones de los vehículos. ¿Quién redactó esto? El enemigo. Es la primera en tomarse. Se irán acercando tomando vistas medias, parte del auto, patente, lateral del mismo, y harán un acercamiento a la zona de impacto donde están los abollamientos. Con lentes especiales se tomarán fotografías en el lugar de acercamiento, donde se sacará en detalle el orificio producido por un tornillo de una moto, por ejemplo, de ambas partes del vehículo que impactaron, por ejemplo. Otro ejemplo. Acá tenemos la foto panorámica, podríamos denotar que está a 25 metros, una de vista media que está a 2 metros y medio, más o menos, que salga el vehículo 3, y el acercamiento y en detalle, que ya es dentro del habitáculo, que se puede ver el manillar, se puede ver las luces, se puede ver el parabrisas roto, parte del parabrisas, parte de algún elemento que tenga que sacar el detalle. Peraltes, es el grado de inclinación de la calzada, reduce el porcentaje de fuga. Una curva peraltada tiende a enderezar el vehículo y que no se vaya. No te vayas. A contrarrestar sería la fuerza centrífuga. Centrípeta. Altura del borde de la calzada. Si termina abrupta, hace que muerda la banquina. Si esa altura no termina uniformemente, puede provocar hasta un vuelco. Marca de fricción o frenado. Es aquella hecha por el neumático que al deslizarse roza contra la superficie de la calzada u otra superficie. Huella o impresión. Es una marca dejada sobre la carretera u otra superficie, por lo general blanda, dejada por un neumático rodando sin deslizamiento. Variedad de las áreas de deslizamiento. Las marcas varían en apariencia debido al tipo de superficie y en condiciones que éste se encuentre las pavimentadas, de frenada, bloqueo o de derrape. What the fuck. Dejan una mancha negra y espesa con algunas marcas de las aristas y hendiduras. Serían aristas, ¿no? Cuando el pavimento es de cemento de Portland frío y seco, las marcas pueden ser una senda blanduzca casi invisible. Deja este color porque la superficie es dura. Sobre hormigón no quedan marcas negras y por lo general tirando a gris. Sí, son como el color de la pólvora, un gris desvanecido. Tienen menos rugosidad y el caucho no se desprende tan fácilmente. En el cemento son más blandas. Creo que acá está mal, que quiso decir en las superficies como alquitrán, las que son asfálticas, porque el cemento venimos hablando de superficies duras también. El cemento es tipo Portland. Bueno, pavimentos flexibles. Sobre material blando, las marcas de deslizamiento es por lo común un surco y su profundidad dependerá de la consistencia de la superficie y el peso del vehículo. Lo tenemos en la otra unidad que dejan unos surcos bien separados en superficies flexibles. Si entre el neumático y el pavimento hay un material abrasivo, piedra, arena, el deslizamiento da como resultado rayones en la superficie. Análisis característico de la calzada. ¿Qué tipo de señalamiento hay vertical, urbana o rural? Si es mano única, si es encrucijada, si hay intersección, son características físicas de la calzada. Voy a lo particular, surcos, regueros líquidos, vestigios que dejó el accidente, de lo general a lo particular. Macroubicación. Ubicación del lugar, de indicios y vestigios, ejemplo arañazos metálicos, hendiduras, pinturas, huellas de derrape o frenado. Que en una macroubicación estoy a 20 metros y alcanzo a ver todo el rejeo de materiales diseminados por la ruta. Puedo alcanzar a ver algunos carteles tirados, puedo alcanzar a ver los primeros indicios. Las marcas de derrape también.
hasta que me acerco a la foto particular, pero no es el método. Dijimos que íbamos del lugar de donde fue el impacto y de ahí lo evaluaba hacia atrás, retrospectivamente, ¿no? Así que bueno, acá no sé. Bueno, arañazos es cuando pasamos una piedra sobre el pavimento. Restregones son un poco más anchos que los arañazos. Hendiduras se produce cuando el manubrio de una moto impacta contra el suelo y se forma una pequeña canaleta en el asfalto. Manubrio y canaleta. Surco es una canaleta, el asfalto con una profundidad considerada que puede continuar sobre la banquina. Ejemplo, el desprendimiento del motor de un tren delantero, o sea que deja un surco. En todos los casos tenemos que relevar todos los indicios mediante la fotografía y planimetría. Peraltes es el grado de inclinación de la calzada. Radio de curvatura y peralte sobre una curva, la fuerza centrífuga es hacia afuera y las fuerzas centrífugas hacia adentro. What the fuck? Radio de curva y peralte sobre la curva. Sobre una curva, la fuerza centrífuga es hacia afuera y la fuerza centrípeta, que es la fuerza resultante normal, la fuerza oponente de Newton, es hacia adentro. ¿Qué altura tiene el borde de la calzada? En dirección de las calles y las rutas. El perito de oficio siempre va a tratar a la mecánica del hecho. ¿Y esto qué me aporta? Huellas de neumáticos. Es una marca dejada por el neumático sobre una carretera o superficie. Informe de relevamiento accidentológico. 303/11. Esta debe ser el acta RIA. Sección Accidentología Vial. La fiscal en turno de La Plata. O sea que esto no va, chicos. Esto se le escapó al profe. O no sé. No, está bien. Está bien, está bien. Bueno, conforman los tres factores que componen el triángulo accidentológico. Factor ambiental. El tramo de conflicto está ubicado en la intersección de las calles tal y tal, de localidad tal, a tal hora. El pavimento es de material tal, en la calle tal, la cual se encuentra en tal estado de conservación. Y la otra avenida está pavimentada con tal material y se encuentra en X estado de conservación. La avenida es doble, simple, lo que fuera sentido. X circulación vehicular, si es simple, si es doble. Sobre la calzada solo se puede relevar una huella de frenado de 8 centímetros de longitud, el cual fue fotografiado y señalado al perito planimétrico para ser plasmado. En cuanto al estado del tiempo al momento del arribo de la comisión pericial, las condiciones climáticas eran favorables y la superficie de la calzada era seca. Vamos, rebobinemos. Un informe de relevamiento es un formato de texto prediseñado, o sea que es un informe con el objeto que nosotros se lo producimos a nuestro señor jefe, al jefe de policía científica. Va a tener el caratulado de las lesiones, víctimas, imputados y el lugar y la comisaría, la jurisdicción de la comisaría y el perito encargado de hacer la pericia y el cual va a informar que llegado el lugar y la hora del arribo, todos los intervinientes, perito fotógrafo, mecánico, planimétrico, van a constatar un hecho describiendo tipo de accidente. Van a poner si fue colisión, choque frontal, despiste, atropellamiento. Luego, el hecho conforma los tres factores que componen el triángulo accidentológico, según lo que vemos acá en el informe, se empieza a detallar. Primero, el factor ambiental, donde se señalará la ubicación, o sea, la macroubicación, las calles, la localidad,
a la hora donde se constata, el tipo de pavimento y material asfáltico en las calles, si son intersecciones, si es una ruta va a ser una sola. Son las calles, nombrando cada una de las calles, pues si llegan a ser de distinto material, y el estado de conservación y uso, si es bueno, regular o malo. También se consignará si es avenida o calle, si es de sentido único o doble, si es de circulación vehicular o peatonal, y los relevamientos que se hicieron en el lugar. En este caso, solamente una huella de 8 centímetros de longitud, fotografiada y señalando el periodo planimétrico para ser plasmado. Se consignará, porque es el factor ambiental, el estado de tiempo al momento del arribo y el estado de la superficie de la calzada, seca, húmeda, mojada. Luego se consignará el apartado factor vehicular. Se describen en forma genérica los daños de los rodados, teniendo en cuenta que la ampliación y detalle de los mismos se efectuará en el correspondiente informe pericial mecánico. Los rodados protagonistas del hecho fueron vehículo, color, patente y los signos de daños que se ven, detallando cada uno de los lados. Eso hecho con todos los vehículos o unidades de tránsito, mejor dicho, participantes. En el apartado factor humano se consignarán los conductores para aclarar del vehículo con todos los datos personales, o al menos el apellido, nombre y DNI. Se pondrá el apartado consideraciones periciales. Se aclarará que para poder confeccionar el informe es menester constar con el resultado de un planimétrico y un peritaje, perito mecánico, por ejemplo, peritaje toxicológico y alcoholimétrico, informe municipal que indique el sentido de circulación de las arterias y velocidad máximas de dicha intersección, como así también si existe señalización alguna en el lugar, informe de reconocimiento médico legal en el que consten las lesiones padecidas por los protagonistas del accidente. Lo expuesto es cuanto debo informar. Redacción de la inspección ocular. La redacción tiene un procedimiento metodológico sencillo, claro, completo y útil con un trabajo de hacia afuera hacia adentro, proponiéndose el siguiente orden. Datos generales y ambientales. Ejemplo, en el día 10, el día X del mes X del año X, siendo las X horas, me constituyo en la intersección de la avenida X y calle X a fin de efectuar la inspección ocular de un hecho de tránsito ocurrido a las X horas, constatando que el tiempo es X, la iluminación es natural o no natural, la visibilidad es normal, buena, mala, la capa de rodamiento es de asfalto, tierra, barro, adoquines, concreto, tipo Portland, en estado seco y limpio, o mojado y sucio, o resbaladiza, sin pendiente, con pendiente. En la intersección existen semáforos que funcionen con una secuencia de 2 tiempos, o 3, o no hay, o pare, y se observa en dicha intersección un cartel señalizador con la inscripción velocidad máxima o con el cartel pare. 2. Ubicación de las arterias y sentido de circulación vehicular. Es necesario realizar una ubicación con respecto a los puntos cardinales de las arterias involucradas, la forma que se interceptan, el sentido de circulación vehicular y los anchos de calzada, para los cuales la redacción puede ser: la ruta X posee un trazado de nordeste-sudeste, con doble sentido de circulación y un ancho de calzada de 6 metros, banquinas cubiertas con pastos de ambos lados, de 2 metros cada uno. La corta perpendicularmente un camino vecinal de tierra de 4 metros de ancho, cuya orientación es del sudeste a noreste, y tránsito vehicular en 2 direcciones, coincidentes con el trazado. 3. Ubicación del observador. La descripción se va a efectuar en el mismo orden en el que se ha realizado todo el trabajo anterior, siendo necesario indicar dónde se halla el observador y en qué sentido mira y camina a medida que describe la escena del suceso. De esta manera, el lector seguirá el mismo orden del croquis y logrará una comprensión mejor de lo explicado. Ejemplo, ubicado sobre la ruta X, tomando como referencia el sudeste. Descripción.
La descripción detallada de lo observado, demarcado, fotografiado y graficado comienza en el orden en el que aparecieron al avanzar en el escenario. Primero en el sentido de circulación de un vehículo hasta llegar a la posición final y luego en la dirección de circulación del otro, describiendo exactamente al final de cada recorrido la ubicación de los mismos. Posteriormente se puede volver a cierto punto característico, por ejemplo, efracciones y describir lo observado a partir de allí hacia los laterales de circulación. Conclusión. Resulta evidente que la tarea del perito se vería normalmente favorecida si en la instrucción del sumario se realizara lo expuesto anteriormente, ya que no se requiere ser un experto para realizar la tarea, sino saber organizar el trabajo. Con estos elementos, el accidentólogo completará su labor a fin de clarificar el cómo y el porqué del accidente, cálculos de velocidades, la dinámica y etiología del hecho y los puntos que hayan sido solicitados por el magistrado interviniente. Trabajo interdisciplinario con las demás especialidades. La accidentología vial se encuentra íntimamente relacionada con otras ciencias, de las cuales necesita su apoyo y colaboración para poder esclarecer fehacientemente el hecho investigado. Estas ciencias brindan aportes científicos específicos e refutables. Esas especialidades son la balística, planimetría, fotografía, rastros, medicina forense, etc. Con respecto a las especialidades específicas que colaboran con la accidentología, el coordinador de esas en el escenario del hecho es la accidentología. Explícame qué quisiste poner acá, por favor. Con respecto a las especialidades específicas que colaboran con la accidentología, el coordinador de esas en el escenario del hecho es la accidentología. ¡Ah! Elementos para el relevamiento en el lugar de los hechos. Tabla. Si hay accidente, hay tabla. Si hay atropello, hay tabla. Si hay un despiste de una persona importante, nunca lo olviden, hay tabla. Hojas y lapicera. Lapiceras de distintos colores. Acta de secuestro. Carbónico lacre. Piolín e hilo. Cinta métrica amarilla de 3 a 20 metros. Sobres. Tizas. Flechas. Cinta perimetral. Guantes descartables. Relevamientos especiales. Hechos de tránsito con fuga. El conductor de un vehículo causante de un suceso de tránsito, muchas veces en ocasión de atropellar a un peatón, ciclista o motociclista, aunque también en hechos donde hay colisionado dos automóviles, se dan la fuga. Tal vez por miedo a la responsabilidad que le cupiere. Yo hubiese puesto Caviere, pero no sé si está bien. O Cavalieri, que tanto nos quiso. En el lugar quedan vestigios como restos de vidrio, pintura, huellas de frenada o algún objeto aplastado por el vehículo que huyó. Sobre la víctima, huellas en su cuerpo y en sus ropas. Todo esto será de gran utilidad para iniciar la reconstrucción del hecho, ya que no solamente se tendrá que averiguar cómo sucedió, sino quién lo produjo, y cuando se encuentre el vehículo sospechoso, hacer los cotejos correspondientes y descubrir la responsabilidad y el grado de esta. Por eso, todo lo que se colecte en el lugar habrá que conservarse y estudiarse con el máximo detenimiento. Y después llevarlo a Cáritas. Investigación sobre el terreno. El terreno ha de estudiarse con tanta meticulosidad donde se ha producido el accidente y no solo en el lugar donde se encuentra la víctima, sino en otros lugares, puesto que la víctima pudo haber sido desplazada violentamente por el accidente, haberse separado de ella voluntariamente, tratando de buscar auxilio o haber sido trasladada por el propio culpable hasta un lugar distinto de donde se produjo el hecho. Ha pasado un montón de veces eso. Habrá de determinarse el punto de colisión mediante el uso de todos los sistemas ya citados anteriormente y principalmente por las huellas de frenado, existencia de restos, etc. En cuanto a las huellas de frenado, indicarán que el conductor se ha apercibido de la posibilidad del accidente. Esa es la ventaja. Si lo ve y se enteró que podía chocar y aplicó los frenos, es indicio de que el conductor se dio cuenta de la situación compleja que venía enfrente. También indica la velocidad aproximada, la vía y a veces la batalla del vehículo, y en ocasiones incluso el tipo de este, diferenciando los camiones de los automóviles ligeros por una presencia o no de una rueda trasera. Los restos que caen del vehículo por rotura después del accidente, como trozos de cristal, de parabrisas, faros, restos de pintura, aros de faros, no caen en el mismo lugar de cada colisión,
sino que producida allí la rotura, se van desprendiendo poco a poco por la marcha, por lo que es posible encontrar estos restos incluso a bastante distancia del punto de conflicto. A falta de huella de frenado, la presencia de estos restos nos indica la dirección de marcha del automóvil. Hay que tener en cuenta que muchos accesorios forman parte exclusiva de una determinada marca de automóviles, por lo que conservarlos puede ayudar mucho en la localización del culpable. Esto ocurre con embellecedores o tapacubos de ruedas para golpes, manijas de puertas, cristales de faros o de intermitentes, retrovisores exteriores, etc. Un elemento muy importante de conservar son los restos de pintura, que permiten la determinación del color del vehículo e incluso las capas superpuestas que el mismo haya tenido. O sea, ante un accidente con fuga y restos de pintura o algún elemento que sea característico, guardarlo en el sobre porque puede ser que el elemento del vehículo aparezca y voy a hacer el cotejo que esa pintura pertenece a ese auto y que ese auto es el que participó en el accidente. Eso es importante. Examen de vehículo sospechoso. Una vez descubierto el vehículo que se estima sospechoso, ha de ser sometido a la más amplia y exhaustiva revisión de todos los elementos, principalmente los siguientes. Comprobación de pintura por si hubiera cambiado recientemente. Alguna escama en el lugar de los hechos, puede arrancarse otra del vehículo sospechoso y someterla a examen, que permita apreciar las capas superpuestas en el caso de que se haya repintado y dada la naturaleza de los barnices, incluso su posible identidad. Ancho de vehículo, comprobado por las huellas de frenado, si existieran. Hay que tener en cuenta cómo los neumáticos delanteros se ensanchan en el momento de frenar por efecto de la fuerza de inercia. Una diferencia de pocos centímetros no es importante. Si hubiese huellas de rodada con improntas de las que hubiese obtenido vaciados, es indispensable el minucioso de las ruedas que lleve el vehículo, pues los defectos de los neumáticos son tan diferenciadores como las huellas dactilares. Bueno, si hay huella de rodadura, hay que compararlas con las ruedas de los neumáticos porque son similares las huellas para poder cotejar después, hacer una comparación. Bueno, si se han cambiado recientemente los neumáticos, puede haber señales de la sustitución en los tambores de las ruedas, como restregones más limpios. En este caso, ha de tratarse de seguir el rastro de las huellas viejas, de las ruedas viejas. Hay que comprobar meticulosamente todos los accesorios que ofrezcan rotura o reposiciones recientes, comparándolos con los que se hayan encontrado en el lugar de los hechos. Si los accesorios del vehículo sospechoso están intactos y no aparecen repuestos nuevos, habría que descartar la posibilidad de su participación en el hecho. Por lo contrario, si un trozo de accesorio encontrado en el lugar del accidente correspondiera a la parte que falta del vehículo, casi la certeza de su intervención. Aunque los restos de cristales de parabrisas y ventanillas no ayudan generalmente a la identificación del vehículo, sin embargo, los de faros e intermitentes sí pueden hacerlo. Como ya dijimos anteriormente, hay que recoger minuciosamente en el lugar de los hechos todos los restos de cristales de faros que se diferencien normales por su ligera concavidad, su forma estriada y a veces su color cuando se trata de intermitentes o pilotos. Si el vehículo sospechoso conserva todos los trozos de cristal en el faro roto, debe hacerse una comprobación de que los encontrados coinciden con los existentes. Bueno, hacen un molde de yeso con lo que figura en el vehículo, el que se escapó, y montan como un rompecabezas y coincide, van a determinar que es de ese auto. Sobre la carrocería ha de buscarse minuciosamente todas las huellas de impacto. ¿Cómo le gusta esa palabra que no me sale nombrar, Sobre la carrocería ha de buscarse minuciosamente todas las huellas de impacto contra el cuerpo de la víctima. Como al reconocer esta se podrá apreciar el primer lugar de la colisión, la altura de esta, el volteo. Se buscarán las huellas correspondientes en la parte delantera del paragolpes, parte superior del capot, donde la víctima pudo haberse apoyado por la fuerza, produciéndose las correspondientes manchas, incluso que se haya podido marcar alguna huella digital o palmar. Hay que tener en cuenta que la medida exacta de la altura del elemento contundente contra el suelo puede no coincidir con la altura que tenga la lesión la víctima, por la inclinación que tiene el vehículo cuando frena. Si la víctima fue alcanzada de refilón aparecerá sobre el lateral de la carrocería unas líneas
paralelas, de adelante hacia atrás, apenas visible por afectar solamente la capa más superficial de la pintura, y a veces solo puede suponer pérdida de brillo. Para lograr verlas hay que tener un punto de visión adecuado, un foco de luz, forma oblicua. Si el automóvil tenía una capa de polvos en la carrocería, puede verse una zona limpia correspondiente a las partes que estuvieron en contacto con el cuerpo, incluso huellas. En las partes salientes del automóvil puede encontrarse restos biológicos, cabellos, trozos de tejido epitelial, hilos de vestido de la víctima, etc. Por ello, conociendo la mecánica del accidente, se buscará con preferencia en los posibles lugares de contacto para tratar de encontrarlos. En la práctica personal, se encontraron cabellos de la víctima en el retrovisor anterior derecho que había golpeado contra la cabeza de la víctima que iba agachada empujando una bicicleta. Si el automóvil pasó por encima de las víctimas, aparecerá en las zonas bajas áreas limpias de grasa y polvo. ¿Cómo es posible que desconozcamos el sobrepaso del vehículo? El dato de aparecer manchas de grasa en los vestidos o zonas desnudas de la víctima nos dará a pensar en la posibilidad de que el automóvil tenga esas zonas limpias. Cuando se trata de colisiones entre vehículos, también ha de tenerse en cuenta todas estas circunstancias anteriormente expuestas con las diferencias naturales. Tendrán gran importancia los restos de pintura que puedan encontrar sobre el vehículo colisionado para su recogida del sistema. Hay que utilizar este sistema. Se toma una hoja rectangular de papel, se pliega longitudinalmente por la mitad para que forme un vertedero. Se aplica al borde superior de la hoja una tira de papel adhesivo, tipo cello, de modo que lo que se pegue en el papel en la mitad de su ancho se pega a la mitad libre de la carrocería justo debajo de las partículas a recoger. Después se las puede desprender sin riesgo alguno con la punta de un cuchillo y caen en el papel. Luego se tira el papel, se corta el borde superior provisto de la cinta adherente y se dobla el resto de la hoja en forma de sobre donde se conservan las escamas. Ejemplo: el caso de una huella marcada sobre el embellecedor de la rueda delantera derecha de un pequeño automóvil en el que aparecían restos de pintura en forma de un arco de círculo producto de adelantar a otro vehículo. Estos restos de pintura y arañazos revelaron la superposición de dos movimientos, uno rectilíneo y otro oblicuo, pudiéndose deducir la velocidad de los dos vehículos en virtud de la teoría de la cicloide de Galileo, que debidamente aplicada permitió confirmar que el vehículo adelantador llevaba una velocidad de 20 a 24 veces superior a la del vehículo adelantado. Cuando hay un cadáver in situ, para estos casos, el relevamiento se desarrolla en forma distinta. Lo primero que se analiza será el cuerpo de la víctima para que sea remitido a la morgue. El resto de los elementos de la escena del hecho no se moverán hasta finalizar el relevamiento. Una vez constatado el deceso por el médico legista, se marca el lugar y la posición de que quedó el cuerpo, se lo fotografía, se ubica mediante planimetría y por último se retira el cadáver. Con características similares a las que corresponden a los casos de homicidio, el perito en accidentología hará las observaciones correspondientes y recogerá las evidencias tan pronto como sea posible, luego de ocurrido el hecho. Hará una relación completa del suceso, será redacción, y la acompañará con fotografías que crea pertinentes, las mediciones precisas y el esquema acotado del lugar. Seguidamente, ciertos tipos de evidencia han de perderse o alterarse. Las huellas de enfrentamiento y del dibujo de los neumáticos en el barro, o bien partículas de vidrio de otros accesorios del vehículo que se rompieron, pueden perderse en una ruta muy transitada. Al examinar a la víctima, se trata de evidenciar las huellas dejadas por el vehículo sospechoso, tanto en el cuerpo como en la ropa. Conviene recordar que en cada caso es absolutamente indispensable determinar la causa de la muerte y desechar cualquier otra que pudiera tener posibilidades. Atendiendo a esta circunstancia, es por lo que la autopsia debe practicarse por un autopsiante con amplios conocimientos y experiencias para determinar la naturaleza exacta de la lesión inferida a la víctima y cuáles fueron las lesiones que causaron su muerte. Determinar el grado de incapacidad que sufría la víctima, ya sea por enfermedad, por intoxicación, y que explique su descuido o negligencia. Las huellas que deja el impacto del vehículo en la región o regiones del cuerpo de la víctima pueden ser valiosas para identificar al vehículo sospechoso.
Si una persona recibe un golpe con determinada parte del vehículo, la forma de la contusión puede corresponder por su contorno con la pieza o parte del vehículo que se puso en contacto con la víctima. Estas comparaciones son más ilustrativas y se establecen entre fotografías tomadas cuidadosamente tanto de las lesiones que aparecen en la superficie del cuerpo como las logradas en la parte o en las partes correspondientes al vehículo y que para mayor precisión se amplían con dimensiones semejantes. La naturaleza exacta de las lesiones la establecerá el médico legista y decidirá si dichas lesiones pudieron resultar del contacto con el vehículo en cuestión. Si se tiene en cuenta que la defensa, en caso de índole penal, funda sus alegatos en la negligencia de la víctima, tiene particular importancia establecer si estaba o no bajo la influencia del alcohol contemporáneamente con el suceso, o bien si sufría alguna otra incapacidad que pudiera explicar su comportamiento poco cuidadoso. ¿Cómo poco cuidadoso? ¿Mató a alguien? Negligente, imprudente. No es poco cuidadoso. Un minucioso examen del cadáver complementado con la investigación del laboratorio que se estimen pertinentes aclarará la condición de ebriedad o de otras intoxicaciones tales como las que resultarían de la acción del monóxido de carbono, drogas hipnóticas y otras. Creo que nos fuimos para arriba. Si se logra la aprehensión del conductor poco después del hecho, también debe ser examinado para establecer su estado de ebriedad y sobriedad, o sobriedad, que sería lo mismo que decir si posee algún grado de intoxicación alcohólica. Se le interrogará sobre los detalles del suceso, sobre su conducta antes y después del mismo, y sobre las bebidas que acostumbra a beber. Incluso bebida antes de ser bebida. Es bebida, se dice porque fue bebida. Si sus declaraciones no corresponden a su aparente estado de intoxicación, será requerido para que se le practique una prueba consistente en determinar la concentración de alcohol en sangre y orina. Por fiscalía, a todo conductor en lesiones graves, hoy por hoy la está pidiendo, toda la fiscalía está pidiendo que se haga un examen alcoholimétrico y sanguíneo a veces también lo pide. Si es de muerte no lo pueden pedir porque a veces participa un abogado y es muy difícil, salvo que el juez lo determine, una extracción sanguínea. Es mucho más complicado que hacer un dosaje de alcohol por boca. Investigación sobre la víctima. La presencia de lesiones características en cada tipo de accidente, ellas no podrían indicar. La presencia de lesiones características en cada tipo de accidente, ellas nos podrían indicar. O sea, la presencia característica de lesiones en cada tipo de accidente, la presencia de lesiones La presencia de diferentes características en lesiones en tipo de accidente nos podrían indicar el punto de alcance, la evolución del atropello, si hubo o no pasó por encima del vehículo culpable. ¿Por qué esa es culpable? Es importante el estudio minucioso de la ropa de la víctima, estudiando los desgarros, dirección y sentido, las manchas de grasa, etc., así como la concordancia entre las roturas de trajes y las lesiones de la víctima, con el fin de llegar a conocer la postura e incluso la dirección en relación con el vehículo. Los desgarros con pérdida de tejido de ropas indicarán, y si es un desgarro, que el vehículo no es culpable. El vehículo involucrado deberá haberlas enganchado. Se engancharon. El vehículo no las enganchó. Y que probablemente las llevará consigo. Si se encuentra dicho vehículo con cierta rapidez, localizándose estos restos en los bajos del automóvil o en las partes salientes, según los supuestos, también hemos indicado ya
Y sí, también hemos indicado, esto es cacofonía, esto lo tenemos que estudiar en comunicaciones. También hemos indicado que si aparecen manchas de grasa consistente o de suciedad no proveniente de la carretera, habrá de pensarse en un rastro de limpieza en la parte inferior del vehículo implicado. Esas son conjeturas, eso no son hechos fácticos. Parece que esa última parte vamos a obviar. ¡Ah! 40 minutos esto.